Estaba muy silencioso. It was very quiet. Las máquinas, las herramientas de poder tienen mucha potencia. The machines and equipment have a lot of potential. Podemos hacer cosas muy creativas We con can do creative ellas, things with them. pero también podemos hacer cosas muy dañinas. But we also can do very destructive things with it. Vemos que aquí un bosque completo, terminado, todos los árboles. We can see a forest that was completely destroyed from their trees. ¿Cuánta vida afectada? How many life that was affected? Nosotros también fuimos hechos con un potencial tan poderoso We were also created to have. We were also created with huge para potential impactar y transformar nuestro mundo. to impact and transform our life. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. So God created us in His image. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios creó al ser humano en su imagen para ser como Él. God created human beings to be in His image, to Y be like nos Him. comisionó para gobernar y reinar, He commissioned us to govern and to reign, hacer un impacto, to make an impact, cambiar las to circunstancias, change the circumstances, tener dominio. to have dominion. Hemos dominado muy bien. We have dominated. Hemos controlado a animales más grandes que nosotros. We have controlled the animals way bigger than us. Hemos cambiado tierra y hemos modificado las cosas de acuerdo a nuestro gusto. We have changed lands and changed things to our liking. Y los resultados son bellos. And the results are beautiful. Los resultados edifican. And the results edify. Pero trágicamente, But tragically, en nuestro estado pecaminoso también hemos hecho mucho daño. with our sinful nature, we have caused a lot of damage. Hemos abusado de animales, We have abused of animals, de personas. of people. Hemos traído polución a nuestra tierra tan bella. We have brought pollution to our beautiful earth. Tanto potencial, So much potential, tanto poder, so much power, usado para bien, used for good, pero también para mal. but also used for bad. Imponemos nuestra voluntad. We impose our will. Esclavecemos y explotamos. We enslave and exploit. Usamos a otros We use others para promover a nosotros mismos. to promote ourselves, Y no es como Dios quiso que las cosas fueran. and that's not how God wanted it to be. No mucho tiempo después de crear a Adán, Dios lo puso en un jardín A little after creating Adam, He put him in a garden para ejercer su dominio. so he can exercise his dominion. Génesis 2:15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. El versículo 19. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Qué dichosos somos. How privileged are we? Que Dios ve nuestro potencial. That God sees our potential. Dios ve lo que nosotros podemos hacer para bien. God sees what we can do for good. Dios nos ha dado en nuestras manos la creación God has given us creation in our hands para ocuparnos de Él. La palabra aquí es servir, The word here is to serve, trabajar, to work. es adoración. It's worship. También es custodiar lo que Adán estaba haciendo, custodiar el jardín, que es decir, cuidarla, So to watch over, to guard it, to keep it.
Dios nos dio dominio God gave us dominion para que nosotros pudiéramos usar nuestros poderes de mente, that we can use our powers de creatividad, of creativity, de ser ingenio, ingenuity, nuestras almas, our, talentos, our habilidades, talents, our abilities, nuestra fuerza our strength, física, physical, energía, energy, nuestro corazón, our heart, emociones, emotions. nuestra voluntad. Dios nos dio este poder God gave us this strength, this power para servir y proteger, to serve and to protect. como Dios lo hubiera hecho. How God would have done it. Esto debe de ser lo que significa ser manso. This is what it probably means to be meek. Que es una expresión del fruto del Espíritu. As an expression of the Holy Spirit. Gálatas 5:22. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. La palabra equivalente en griego para gentileza o mansedumbre, The word the equivalent word, es prautes. Se deriva de praus. Es una palabra que tiene un origen it's a word that has an origin de caballos de guerra. of horses of war. Los griegos The Greeks iban y cazaban a los sementales, los caballos machos, para entrenarlos. would go and hunt the horses, Y algunos de ellos quedaban tirando carros. and some of them would, Algunos fueron usados para hacer carreras. some were used for races, Y otros, los mejores, and the los best, más the fuertes, strongest, los más obedientes, the most obedient, fueron usados como caballos were de used guerra. for horses of war. Mansedumbre bíblico no Weakness es debilidad, in the Bible is not weakness. sino es poder bajo control, It's power under control que refleja un espíritu de sumisión a Dios that reflects the mission of God y consideración hacia los demás. and consideration to others. ¿Sabe que Jesús mismo se llamaba, él decía de sí mismo, yo soy gentil y humilde. Yo soy praus, Jesus would say he to humble others that and he was- gentle. Él enseñaba que los mansos iban a heredar la tierra. He would say that the meek would inherit the land. Él decía que sus discípulos, los que querían ser líderes, tenían que ser siervos. That his disciples needed to be servers. Jesús enseñó y Jesus taught. ejemplificó el plan de Dios de un dominio que siempre vivía en sumisión a Dios y en consideración a los demás. Jesus taught and exemplified God's plan for human dominion is to be in submission to God and live in consideration for others. Jesús demostró la mansedumbre con lo que él decía. Jesus would demonstrate meekness in the things he would say. Imagínate la voz que habló y todo se hizo, Imagine the voice that spoke and everything happened, enseñándote, teaching you, guiándote, guiding you, demostrándote con sus palabras cómo es ser humano. demonstrating with his words how to be human. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ame a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Jesús demostró mansedumbre, Jesus showed weakness, meekness, hablando la palabra de Dios vivificante, speaking the word, informando
iluminando a la gente en su enlightening ignorancia. people in their ignorance. Él sirvió He served y guardó and a la gente compartiendo su sabiduría, shared his wisdom pero también calmando tormentas solo con una palabra, and calming storms with just a liberando word, demonios solo con una palabra, liberating demons with just a levantando word, los muertos con sus palabras living the dead with just his words, y trayendo consuelo and bringing a los heridos. comfort. Jesús demostró mansedumbre en lo que él decía, Jesus showed meekness in what he said, pero también en lo que no decía. but also what he didn't do. Un día, mientras hablaba, When los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. No dijo nada. he didn't say anything. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Muy fácilmente Jesús pudiera haber hablado palabras de crítica, Jesus would have easily spoke words of criticism, palabras juzgando, judging words, palabras condenándola. condemning her. A ambos, la mujer capturada en adulterio y también los fariseos. Él pudiera haber dicho mucho a los He dos could have said a lot grupos, to both groups, pero él demostró mansedumbre but he showed meekness en lo que él no dijo. through what he did not say. En no hablar en una manera fuerte y cruel, For him to not speak in a cruel or strong no manner, condenarlos. to not condemn them. Él les estaba guardando de pena He was y potencialmente a la mujer la estaba guardando de la muerte. Las pocas palabras que él dijo eran suficientes para que ellos sintieran una convicción it was sufficient enough to have conviction y ofrecer a esos pecadores una oportunidad de cambiar. and to offer his sinners an opportunity to change. Jesús era manso en lo que decía, Jesus was meek in what he said en lo que no decía and what he didn't say, y también en lo que él hacía. and also what he did do. ¿Qué harías tú What would con you do poder sin límite? with power without limits? A veces lo vemos en las películas, ¿no? Sometimes we see in I the have the movies, power. Y se hacen Tengo un el alboroto poder. los de Marvel o no sé qué. in all the Marvel movies, I don't know. Pero ¿qué harías tú But what would you do con poder sin límite? with power without limit? ¿Cómo impactarías el mundo? How would you impact the world? ¿Cómo tratarías a los demás? How would you treat others? Vemos We see que el egoísmo y el orgullo ha creado tanta injusticia the selfishness and y pride tanto has created abuso en injustice nuestro mundo in our world. cuando una persona con poder When with one person with power lo usa mal. uses it for wrong. Pero ¿qué de Jesús? What about Jesus? Marcos 6:41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partió los panes en trozos,
Se lo daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los peces para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Cuando Jesús vio la gente con hambre, When Jesus saw people hungry, Él tomó los recursos que Él tenía he took the resources that he had y multiplicó panes y peces para darle a más de 5,000 and personas. multiplied it to give to 5,000 people. Él pudiera haber usado su poder en una manera muy He diferente. would have used his power in a very different way. Él pudiera reservado su poder He would have reserved his y power no hecho nada por ellos. and do nothing for them. Es su culpa. It's his fault. Ellos no se prepararon. They didn't prepare. Él pudiera haber usado su poder para simplemente multiplicar los panes y los peces para él y sus He discípulos. could have simply just used his powers to multiply the food for him and his disciples. Él pudiera haber multiplicado los panes y los He peces could have multiplied the fish and the y bread cobrado $5 para que todos tuvieran un sándwich, and sold it $5 to have a sandwich. pero no lo hizo. He didn't do that. Jesús usó su poder, Jesus used his power, su poder ilimitado, his unlimited power, para bendecir a otros en necesidad, to bless others in need sin esperar nada en cambio. and not expect anything in return. Jesús no explotó a la gente Jesus didn't exploit people o tomó ventaja de ellos or took advantage por of el them gran poder que él tenía. for the great power he had. Él usó su poder para hacer la voluntad del Padre He used his power to do the will of the Lord y para mejorar las vidas de otras and personas, to better the lives of other people, para servir to serve y cuidarlos. and to take care of them. Vez tras vez vemos que Jesús usó su poder Time after time, Jesus used his power en mansedumbre and meekness en lo que él hacía, and what he did. pero también lo vemos But we also see it en lo que él no hizo. with what he did not do. Cuando el tiempo vino para enfrentarse a la cruz, When it was time for people to confront the cross, Jesús salió al jardín de Getsemaní con sus discípulos Jesus went to the garden with his disciples, y pronto se encontró con una multitud muy enojona. and he was confronted with a multitude that was angry. Mientras Jesús hablaba, When Jesus was talking, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. No traje los lentes hoy. he didn't bring the glasses Saludos, to him, Rabí, exclamó y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarden tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviará de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Si tú fueras Jesús, If you were Jesus, confrontado con esta amenaza confronted with this, contra tus thing amigos, within, ¿cómo respondieras? how would you respond? ¿Cómo respondieras? How would you respond? ¿Sacarías tu arma Would you get your, y cortarías orejas would you cut ears? o más?
Si tú te encontrarías If you found yourself con una amenaza que tú sabías te iba a llevar a la muerte with a threat that you knew was going to take you to death, y con todo el potencial and with all the para potential cambiar la historia en solo un pensar, and to change all the course of history with one thought, ¿qué harías tú? what would you have done? Con tener multitudes de ángeles a tu disposición With a multitude of angels para at your venir y disposal pelear por ti, to come and fight for you, ¿qué harías tú what would you have done contra la amenaza? against the threat? Jesús demostró mansedumbre Jesus showed meekness en lo que él no hizo. with what he did not do. Cuando las guardias le llevaron a Jesús, When the guards took a los Jesus líderes religiosos, to the religious leaders y le acusaron and con accused him mentiras, with lies, cuando lo golpearon, when they hit him, ¿cómo respondió Jesús? how did Jesus respond? No hizo nada. He didn't do anything. Cuando se encontró delante del gobernador Pontio Pilato, When he found himself in front of Pilate, ¿qué hizo Jesús what did Jesus do con las acusaciones que trajeron? with the accusations that they brought? No hizo nada. He didn't do anything. Cuando los soldados le golpearon, When the soldiers hit him, él se aguantó. He held back. Cuando le clavaron en la cruz y lo dejaron ahí para morir, su única respuesta fue, his only response was, Padre, perdónalos, Father, forgive them, porque no saben lo que hacen. Because they don't know what they do. En cualquier punto, en estos momentos claves, and whatever point in this time, Jesús pudiera haber usado su poder para Jesus cambiar could have used his el power trayectorio de su historia, to change the trajectory of his life, pero no lo hizo, but he didn't do it. porque él vivió sometido a la voluntad del Padre He submitted himself in the will of the Father para el beneficio de ti for the benefit of you y mí. and myself. Él demostró mansedumbre. He showed meekness. Su restricción trae salvación a todos los que ponen su fe en él. He brings salvation for those who put his faith in him. Su mansedumbre crea una oportunidad para que tú y yo también podamos ser como él. His meekness gives us an opportunity to demonstrate. Tú y yo podemos ser nuevos. You and I can be new. Miremos este video. Let's watch this video.
esa última parte dice que nos da una pista de esperanza para el mundo que viene. Esto demuestra dominio This demonstrates dominion, como debe de ser. how it should be. Cuando vemos a un animal o alguien en necesidad, When we see an animal or someone in need, tenemos dos opciones. we have two options. Explotar su momento de debilidad Exploit their moment of vulnerability, o or usar nuestro poder use our power para ayudarles. to help them. Ellos muy fácilmente pudieran haber matado a este animal y hecho sushi. They could have easily killed this animal, made him sushi, Y otros seguramente que lo hubieran hecho. and others would have definitely have done it. Pero ellos se pararon en la brecha para ayudar. But they stood there to help. Ellos se arriesgaron a sí mismos They risked themselves para salvar. to save. Esto nos demuestra la mansedumbre This demonstrates meekness, como el de Jesús. just like Jesus. ¿Cuántas veces no pudiera haber usado Jesús su poder How many times would have Jesus para used un his power beneficio propio? for his own benefit? Él pudiera haber cambiado piedras en pan en cualquier He momento, could have changed rocks to bread in any moment. pero no lo hizo. He didn't do it. Él pudiera haber silenciado a sus enemigos, He could have silenced his hacerlos enemies, desaparecer make them disappear en un instante. in an instant. Él pudiera haber sido el rey de la tierra He could have been the king of the land earth, sin sufrir, without suffering. pero él se aguantó. He held back. Él demostró mansedumbre. He demonstrated meekness. Él se sometió a la voluntad del Padre He submitted to the will of the Father en consideración de nosotros. in consideration towards us. Vemos el ejemplo de Jesús. We see the En su example of vida. Jesus of his life. Y si tú y yo nos llamamos discípulos de Jesús, If we call ourselves disciples, si somos, debemos de seguir su ejemplo. if we are, we have to follow his example. Como exhorta el apóstol Pablo, Just how Apostle Paul no says, sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Tú y yo demostramos la mansedumbre de Jesús con lo que decimos You and I demonstrate dominion with what we do, o lo que no decimos. what we not say. Efesios 4:29 enseña: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Está en nuestro poder criticar, It's in our power to criticize, mentir, to lie, manipular, manipulate, explotar, exploit, hacer falsas promesas, make false promises, jactarnos de nosotros mismos. boast about ourselves. Está en nuestro poder It's in our power hacerle sentir a otro menos to make someone feel small para el beneficio de nosotros for the benefit of mismos. ourselves. Pero si somos como Jesús, But if we're like Jesus, no vamos a hacer eso. we won't do that. Vamos a usar nuestro poder We're de going to use our hablar power para edificar, with our words to para edify, animar, para no decir to encourage. cuando hay una oportunidad para herir. And not ¿Hablas an tú opportunity como to hurt. habla Jesús? Do you speak the way that Jesus does?
¿Cómo se queda la gente después de una conversación contigo? How do people feel after a conversation with you? Seamos mansos como Jesús. Let's be meek, just like Jesus. Jesús también demostró mansedumbre en sus acciones. Jesus demonstrated meekness in his actions. Escribe Pedro en 1 de Pedro 4:10. This will be in English. You can follow me. As each has received a gift, A cada uno que al servicio de los use demás, it to serve one another el don que haya recibido, as good stewards of God's varied grace. administrando bien la gracia de Dios. ¿Cuáles son los regalos que Dios te ha dado? What are the gifts that God gave ¿Cuáles you? son tus poderes? What are your powers? ¿Cuáles habilidades tienes What abilities do you have para arreglar cosas como Eduardo? to fix things like Eduardo? Para hablar y escribir como Leslie? To speak and write like myself? Para cantar como todos ustedes que To cantan. sing like No everyone voy a who sings decir here. uno. I'm not going to say one. ¿Cuáles son los talentos? What are the talents? ¿Cuáles son los poderes? What are the powers? ¿Cómo es que tú puedes impactar a tu mundo? How can you impact your world? ¿Y cómo estás usando esa potencia? And how are you using that potential? ¿Lo estás guardando para ti mismo? Are you holding them back? Para que tú te mejores, So you can para be que yourself? tú tengas mucho, So you have a lot para more? que a ti te adoren, So they can adore you? o lo estás dando en servicio Or are you giving them in para service cuidar y mejorar la vida de tu prójimo, to take care and para serve dar gloria y honra a quien te dio todo lo que tienes? and honor the person who gave you all? Dios nos dio lo que tenemos God gave us all that we have con el propósito de usarlo para servir, with the purpose to utilize it to para serve, cuidar, to take care, para edificar. to edify. El poder de la vida y la muerte está en la boca. The Death and power life of are- life and death is in our mouth, but it's also in our hands. It's also in Pero what está en we nuestras don't manos. do. Y está en lo que no hacemos. Todo el potencial para cambiar el mundo para bien está en cada uno de And the nosotros. potential to change the world is in every single one of us. Pero ¿quién está manejando este caballo? But who is riding this horse? ¿A quién me estoy sometiendo? Who am I submitting to? ¿A mis gustos? To my liking? ¿A mis deseos? To my desires? ¿O a Dios? Or to God? Si es solo para mí, But if it's only for myself, se queda conmigo. it stays with me. Y qué triste ese tipo de vida. And how sad that type of life it is. Pero si yo uso lo que Él me ha dado, But if I utilize what He gave me, el dominio, the dominion, el poder, the power, el the potencial potential para ayudar a otro, to help another, para amar a Dios con mi corazón, alma, mente y to fuerzas, love God with my soul, my heart, my mind, my strength, la vida se hace rica. life becomes rich. El mundo mejora. The world becomes better. Menos vemos abuso. We see less abuse. Menos vemos gente siendo explotados. We see less people being exploited. Menos vamos a ver violencia. Less violence. We Menos see. mentiras va a haber. Less lies there will be. Porque estamos usando nuestro potencial Because we're using our potential para traer vida. to bring life. Como Jesús lo hizo. Just like Jesus did. ¿Cuáles son tus regalos? What are your gifts? ¿Cuál es tu potencial? What is your potential? ¿Cómo lo estás usando? How are you utilizing ¿Cómo lo it? vas a usar después de hoy? How are we going to use it after today? Si tienes habilidad física, You have a physical jóvenes de strength, 20 y algo, young men que levantan pesas todo el tiempo, that lift weights all the time. ayúdanos a mudar a alguien de su casa. Help someone move. Ayúdanos a paliar y quitar Help us nieve shovel or al shovel ancianito que no tiene la fuerza. to the elder that doesn't Ayúdanos have a the strength. hacer cosas Help us do things para mejorar las vidas de otra gente. to better the life No of solo others. para hacer los músculos y Not just to have muscles no, es and- para ayudar. It's to help. Amén. Amen. Si eres If you're inteligente, intelligent, si escribes muy if you bien, write well, si tienes carisma, if you have charisma, si sabes
manejar una computadora, if you know how to work si a computer, arreglas carros, if you know how to si fix cars, arreglas cosas y haces cosas bellas, eres arquitecto. if you do things very well, you're an architect. Cualquier don que tienes, Whatever gift you have, Dios te lo dio God gave it to you para usar ese to poder, use that power esa potencia That potential. para mejorar el mundo, to better the world, no para jactarte, not for yourself, no para mirar a otro en arrogancia y orgullo, not to look at someone with pride. para edificar, It's to edify, para ayudar, to help, para cuidar. to take care of. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. And God created human beings to his image. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. In the image of man and woman he created. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Be fruitful and multiply. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, los aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios nos creó a cada uno de nosotros para hacer un impacto en el mundo. God created every single one of us to make an impact Y in this cada world. decisión que hacemos para hacer And every decision we make to do o no hacer and to not do tiene consecuencia. has consequence. ¿Cómo ejerces tu privilegio How do de you tener exercise dominio? your privilege to have dominion? ¿Eres manso como Jesús Are you meek like Jesus? en lo que dices And what you say o no dices? and what not say? ¿En lo que haces What you do o no and you haces? don't do? ¿Expresas gentileza y mansedumbre en amor Do you express como Él gentleness lo and hizo? love in the way he did? ¿Dices las cosas para edificar y animar Do you say things to edify and encourage? o solo es para criticar Or is it to just criticize? y demoralizar? And demoralize. ¿Usas tus dones para traer bienestar a otros Do you use your gifts to bring good to people? o lo usas para tu propio bien, Or do you use it for your own good, para usar de otros? to abuse of others? ¿Usas tu poder para imponer tu voluntad Do you use your power to impose for yourself? o te sometes humildemente a la voluntad de Dios Or do you just submit yourself in the will of the Father? y haces las cosas de acuerdo a su ley de amor? And do you do things in his law of love? Dios te dio dominio. God gave you dominion. Dios te dio potencia. God gave you potential. ¿Cómo la vas a usar? How are you going to use it? Seamos nuevos. Be new. Seamos como Jesús Be like Jesus. y usar todo lo que Él nos ha dado And use everything he gave us en sumisión a Él in his mission for him y en consideración in de otros. consideration of others. Oremos. Let's pray.